Buenas noches, licenciado. Buenas noches, licenciado. Hola, licenciado, buenas noches. Gracias, gusto saludarlos. Vamos a dar inicio a la sesión que corresponde a este día. Se recuerdan que ya estábamos viendo la elaboración de las escrituras públicas y que en la sesión anterior habíamos visto el apartado de introducción que se divide en encabezamiento y comparecencia. En el encabezamiento, los datos generales del instrumento, su número de orden, lugar donde se está elaborando, la fecha, la hora, los datos de quién lo está elaborando, la hora cuando corresponda, los datos de quién lo está elaborando, y en la comparecencia, pues, los datos generales de las personas que van a intervenir en el instrumento, además del notario que lo elabora. Además, ahí hacemos ciertas salvedades sobre la verificación de documentos de identificación, sobre la participación de testigos de asistencia, sobre la participación de testigos instrumentales, sobre la participación de testigos de conocimiento, sobre la participación de intérpretes, sobre la participación de una persona que actúa en representación de otra y de haber visto los documentos, haberlos tenido a la vista, la calificación jurídica que hicimos sobre los documentos para ver si eran suficientes para poder celebrar el acto contrato, y la determinación del acto o contrato que vamos a celebrar. Recuérdense que las escrituras públicas son documentos públicos autorizados por notario, instancia de parte, por disposición de la ley, que tienen por objeto, o en los que una o más personas comparecen con el objeto de crear, modificar o extinguir relaciones de derecho, negocios jurídicos. Es el instrumento tipo para elaborar contratos. Entonces, una vez que vimos eso, en ese apartado de introducción, la parte final, en la presencia, es donde indicamos que el instrumento, qué negocio se está celebrando, y a partir de ahí ya comenzamos a desarrollar la siguiente parte que corresponde al desarrollo, al cuerpo del instrumento público, donde vamos a o que va a contener más bien las estipulaciones, las cláusulas, donde vienen los acuerdos que mutuamente otorgan las partes a efecto de poder realizar el negocio jurídico y poderlo solemnizar mediante escritura pública. Dicho eso, entonces lo que nos corresponde por el momento, o más bien en esta sesión, es precisamente empezar a desarrollar un poco el tema del cuerpo de la escritura pública. En ese sentido, el cuerpo de desarrollo de la escritura pública consiste básicamente en la relación fiel, concisa y clara del acto contrato, lo que les decía, el desarrollo de los acuerdos, la redacción de los convenios, los acuerdos de voluntades que van a dar vida precisamente desde el punto de vista civil a ese contrato, ese negocio jurídico, y que desde el punto de vista notarial constituyen básicamente la materia misma del instrumento. Si el instrumento carece de un cuerpo de desarrollo donde se establezcan los convenios de las partes, es un instrumento que no tiene validez, que no puede nacer a la vida jurídica, simplemente porque no tiene ningún sentido. En ese sentido, vamos a decir, perdón por la redundancia, pero en ese orden de ideas, vamos a decir que el cuerpo o desarrollo de la escritura pública no es más que la relación fiel, clara y concisa del acto o contrato. ¿Cuál es el fundamento de esta relación fiel, clara y concisa del acto contrato? Lo encontramos en el artículo 29, numeral 7 del Código de Notariado, donde se señala como requisito de los instrumentos públicos que contengan una relación fiel, clara y concisa del acto contrato. Se recuerdan que el artículo 29 va a ser nuestra base de requisitos, es decir, nuestro formato base del cual, o con fundamento en el cual vamos a saber qué requisitos debe completar una escritura pública, un instrumento público, los protocolares principalmente, y en aquellos casos los extraprotocolares en lo que no se contradigan con las normas específicas que regulan a cada uno de los instrumentos, que pueden aumentar requisitos o pueden hacer más difuminados los requisitos, pero que al final de cuentas su formato base siempre va a ser el instrumento público. Y como los requisitos generales del instrumento público están en el artículo 29, esa va a ser nuestra base de requisitos, o nuestro, digamos, como nuestro checklist de requisitos a la hora de elaborar un instrumento público. Ahora, dicho eso, el cuerpo de desarrollo del instrumento público lo vamos a dividir en tres partes. La primera van a ser los antecedentes o parte expositiva. La segunda va a ser la estipulación o parte dispositiva, y la tercera va a ser la aceptación. Este es el formato más simple de
instrumento público para que de ahí podamos ir desarrollando dependiendo del contexto público. Pero lo que siempre debemos saber es que va a llevar una, un apartado de antecedentes que puede ser una, dos, tres o más cláusulas independientemente del negocio jurídico. Eso lo va a determinar el notario y su habilidad. Mientras más sencillo y más resumido lo pueda plasmar, menos cláusulas va a utilizar. Mientras más pueda redactar en forma resumida y de forma clara, porque no solo es resumir, sino que lo que yo redacto sea suficiente para comprender el origen y naturaleza del contrato y de las estipulaciones que estamos estableciendo en él, menos cláusulas va a utilizar. Entonces, con la práctica va a irse puliendo y quizás en el inicio hacía 3 cláusulas para poder desarrollar la parte expositiva y se dio cuenta el notario que con una redacción más simple podía reducirlo a una sola cláusula sin dejar por fuera ningún elemento especial que fuera necesario para poder comprender el contrato o que fuera obligatorio para poder desarrollar las siguientes. Entonces, así lo va a ir desarrollando. Pero lo que sí sabe el notario y tiene claro es que debe ir una parte de antecedentes o expositiva para que se comprenda posteriormente las cláusulas o los acuerdos a los que llegan las partes y este negocio jurídico pueda surtir plenos efectos. Recuérdense que en muchos casos se recuerdan que el notario básicamente actúa en la fase normal del derecho y con una función preventiva, precautoria, con el objetivo de que de los acuerdos de las partes a la hora de surgir un conflicto entre ellas haya un instrumento, un documento que pueda dilucidar esa circunstancia. Entonces, su redacción es importante porque su redacción al final de cuentas va a permitir dilucidar cualquier conflicto de interpretación que puede existir entre las partes. Hay negocios que se concretan o que se celebran en un solo acto y cumplen todos sus requisitos, alcanzan todos sus objetivos, cumplen todas las formalidades necesarias para surtir plenos efectos en ese mismo acto. Pero hay algunos otros cuyo tracto es sucesivo, es decir, contratos que inician hoy y van a durar cierto tiempo y por lo tanto en determinado momento durante el desarrollo de la actividad de las personas puede surgir un conflicto en cuanto a la interpretación de alguna de las cláusulas. Cuando las cláusulas no son claras y las partes llegan a un conflicto, posteriormente, entonces, al lugar de servir para resolver la controversia, el instrumento público más bien la profundiza más. Entonces, por eso debemos tener mucho cuidado en nuestra redacción y que lo que coloquemos no sea, no poner tanto que sea poner de más, ni poner tan poco que no se entienda, que no se diga lo que se tuvo que decir. Entonces, eso ya es una cuestión que el notario tiene que tener muy en cuenta y que va a depender de su redacción y su habilidad, las fórmulas gramaticales que utilice. Mientras más hábil es, más resumido puede expresar un tema, un término, un conjunto de frases o un acuerdo sin que éste pierda su sentido. Entonces eso lo tenemos que hacer expositiva, nos referimos, como les decía, a esas circunstancias que se manifiestan en cláusulas posteriores. Por ejemplo, ahí vamos a encontrar si es una escritura pública que se está elaborando por disposición judicial, muy probablemente ahí vamos a encontrar transcrito la resolución que llevó precisamente a la necesidad de elaborar el instrumento público. También, si por ejemplo se está tratando de la traslación de dominio de determinados bienes, sean materiales o inmateriales, vamos a encontrar ahí la necesidad de indicar las titularidades de los mismos, quiénes son los dueños de los bienes, en qué consisten los bienes, eh, quién tiene derecho o por qué la persona que está presente ahí tiene derecho para llegar a acuerdos o convenios sobre ese bien, es decir, para disponer de la propiedad que pretende disponer, en qué calidad está disponiendo de esa propiedad. Si bien es cierto, en el apartado de comparecencia ya señalamos si, por ejemplo, actúa en representación de un tercero, la calidad en la que está actuando en la parte expositiva del cuerpo o desarrollo del instrumento, verificamos si efectivamente, además de que está actuando en nombre de un tercero, tiene la facultad de dominio sobre el bien o bienes que pretende enajenar, trasladar, vender, permutar, etcétera, etcétera. Va a depender de cada contrato en particular, pero en términos generales, en este apartado se coloca eso y además, se recuerdan que siempre el artículo 29 nos señalaba que también debíamos verificar los documentos, no solo los de identificación, ni los de representación, sino los documentos con que se acreditan los derechos. En esta parte
como parte de la exposición inicial de antecedentes, también vamos a identificar no solo el dicho de él que se dice, o de la persona que se dice propietario, sino también los documentos con que acredita esa propiedad. Ahí entra el testimonio de la escritura pública que nos está poniendo a la vista. Ahí entra lo que les decía, que es una obligación notarial, aunque no esté escrita específicamente, pero que es necesario, la certificación en que fundamenta el derecho y que es efectivamente titular con capacidades de disposición sobre esos bienes, ya sea un inmueble, ya sea un vehículo registrable, o cuando no son bienes registrables, algunas de las características del bien que va a vender, trasladar, permutar, donar, etcétera, etcétera, etcétera. Las condiciones en que se inicia, por ejemplo, cuando no es compraventa de bienes, sino constituciones de sociedad. En esta parte van a venir algunas disposiciones que expresamente nos pide la legislación mercantil y quizás algunas que específicamente las personas deseen que vayan incluidas dentro de la escritura a efecto de que se entiendan las razones por las cuales están participando o están decidiendo hacer confluir sus intereses en una entidad de carácter social. Entonces, estas circunstancias útiles se colocan en las antecedentes o parte expositiva y como les digo, el notario, mientras más hábil es, más resumidas las puede colocar. No es necesario que se lleve 20 cláusulas para poder explicar que una persona es propietaria de un vehículo y las condiciones en que se encuentra el vehículo. Pero sí es necesario que, haga, que por lo menos en una o dos cláusulas identifique esa propiedad, los documentos que la acreditan, quién extendió los documentos y la validez de los mismos. Entonces, eso es lo que se coloca en esta parte de antecedentes o parte expositiva. Recuérdense que aquí ya estamos en la parte del desarrollo del instrumento. Y esta parte ya se desarrolla no como lo hicimos en la parte de la comparecencia, donde es una redacción de corrido, donde primero es el encabezamiento y punto y coma y seguimos con, o punto y seguido y seguimos con la comparecencia, indicando ciertas características en formato común, formato corrido. En esta parte ya cada expresión, cada aspecto que pretendamos hacer valer, lo vamos a hacer valer por medio de cláusulas. ¿Qué son las cláusulas de las escrituras o las cláusulas escriturarias? Pues, permítame un segundito, creo que alguien está preguntando. Permítame un segundito. Permítame. Permítame un segundito. Gracias, compañero, por avisarme. Voy a verificar porque los tengo aquí. Que prueben ahora porque está abierto para que puedan ingresar. Juan Manuel Canil, ¿verdad? Si en la de nosotros todavía hay como... Bueno, no se preocupe. Que intenten en los otros links porque están abiertos. Démosles un momentito que intenten. Ahí van poco a poco. Así que intenten ingresar ahora. Tal vez hubo algún problema de conexión. Ajá. Vamos a esperar un momentito para que intenten que no, si el primer link ya está lleno, que traten en el segundo y en el tercero, porque precisamente por eso los abro para que todos puedan participar. Vamos a ver. Está abierto este con ustedes, está abierto. Y este otro, vamos a ver, están abiertos. Permítanme un momentito, compañeros. Voy a mandar un mensaje. Muchas gracias. Ok. El primero señala. Permítanme porque sí estoy conectado. De hecho, es el que estamos viendo ahorita. Miren la pantalla. Lo que pasa es que ya debe estar muy saturado, que intenten en el segundo y en el tercero.
Sí, también ahorita les voy a mandar. Gracias, compañeros. Disculpen que me voy a tomar un momentito. Estimados compañeros, si están teniendo dificultades para ingresar al primer link, por favor ingresen en el segundo y en el tercero. Es por carga de asistentes, por favor. Si por alguna razón no pueden ingresar a alguno de los links, ingresen en los otros, por eso se habilitaron 3. Si continúan teniendo dificultades, me informan por esta vía, por favor. Sí, en el primero hay 95 personas y admite 100, entonces tampoco tendría que limitarlos. En el segundo y el tercero, en el segundo hay 25 y en el tercero 28, sí ya están comenzando a ingresar. Eso era. Bueno, vamos a ver si sigue existiendo el problema mientras vamos a continuar nosotros. Debe ser que la conexión está algo lenta, me imagino que eso puede ser. Bueno, dicho eso, entonces ya tenemos claro que los antecedentes o partes expositivas son esas circunstancias útiles y que los vamos a colocar, no es un párrafo, no son dos párrafos, no es una cláusula, no son dos cláusulas, sino que va a depender del contrato en particular que estemos solemnizando mediante la escritura pública. Como les digo, puede ser una cosa muy sencilla que podemos reducir a una sola cláusula o puede ser varias resoluciones judiciales que necesitemos, por ejemplo, transcribir completamente, porque también eso nos pide el artículo 29 como requisito que cuando se deriven de resoluciones judiciales, estas deben transcribirse. ¿Y qué es transcribir? Transcribir es copiar literalmente lo que estamos leyendo, es decir, desde la línea hasta las firmas. Eso es transcribir. Recuerden que cuando este código se creó ya hace muchos años, la realidad en cuanto a la reproducción de ciertos documentos era muy distinta a la actual. Actualmente tenemos la facilidad de tener videos, audios, tener teléfonos inteligentes que en cualquier momento pueden transcribir o copiar documentos completamente sin que se pierda la calidad de los mismos y que vengan en un formato fidedigno al original. En ese tiempo no estaba a la mano toda esa tecnología y por lo tanto se utilizaban fórmulas que sirvieron durante mucho tiempo y siguen sirviendo para garantizar que la información contenida en un documento fuera trasladada a otro. Entonces, eh, por eso es que habla de las transcripciones de las resoluciones judiciales. Es decir, básicamente copiamos toda la resolución judicial que necesitamos o el apartado de las partes conducentes, es decir, el apartado específico que nos fundamenta o nos sirve de exposición de antecedentes por los cuales estamos elaborando el instrumento. Eso iría en estos antecedentes o parte positiva. Y como les digo, no es una cuestión a rajatablas que siempre va a ser así. Va a depender de cada contrato en particular. No es la misma redacción del desarrollo o cuerpo de un instrumento público de una compraventa, por ejemplo, con la de una permuta o con la de una constitución de sociedad anónima o civil. De hecho, incluso no es ni siquiera la misma redacción de un contrato de compraventa en escritura pública que la redacción de un contrato de compraventa a plazos en escritura pública. Y tampoco va a ser la misma redacción de un alquiler de un inmueble en una escritura pública o de un bien que se elabora en una escritura pública. Entonces, cada contrato en particular, por eso es muy importante que tengamos claros nuestros conceptos de civil, de mercantil, de penal, porque el derecho notarial es transversal.
todas las áreas del derecho requieren de conocimientos notariales para poder desarrollar ciertas actividades. Incluso les diría que hasta la actividad o la profesión de abogado requiere el conocimiento o requiere las bases fundamentales del derecho notarial para poder entender ciertos documentos o ciertos elementos que se utilizan durante los procesos, independientemente de la naturaleza que sean, pero que requieren ese conocimiento básico de derecho notarial para poderlos desarrollar. Entonces, les digo, la base tiene que ser un conocimiento general del derecho aplicado específicamente en la elaboración del instrumento público. Y a partir de ahí es que nos va a dar las características, la forma, digamos, que va a tener el instrumento. Por eso se dice que el notario le da forma legal a la voluntad de las partes, los escucha y con su conocimiento jurídico ya sabe qué tipo de acto o contrato quieren solemnizar y ya sabiéndolo, entonces ya sabe qué instrumento público es el más adecuado para el efecto. Esto es en cuanto a la parte expositiva. Que yo siempre les presento un formato simple, lo más sencillo del mundo, desprovisto de múltiples dificultades, para que ustedes tengan una base sobre la cual partir. También pueden encontrarlo en el libro guía que tenemos para poder ir dándole lectura a los temas mientras los vamos desarrollando, y van a encontrar aspectos de una redacción sencilla para que se inicien en cuanto a la redacción de los instrumentos públicos. En este caso, el ejemplo base o sencillo o estándar para elaborar una cláusula o dos referente al apartado a la parte de antecedentes o expositiva de las escrituras públicas, lo encontramos en un contrato de compraventa, que es el ejemplo que les puse ahorita en la pantalla. En este caso ya sabemos que tenemos que identificar quién vende, por qué y qué vende. Entonces son como los elementos básicos para poder desarrollar después qué acepta la otra persona, cómo se va a realizar la venta. Licenciado, Alan, Roberto y después Maribel. Sí. Buenas noches. es que escuché que estaba presentando, licenciados, que fíjese que a mí solo se me quedó congelada una diapositiva donde dice aceptación. Entonces no sé si a usted sí le están corriendo, pero Sí. si en dado caso está pasando, no se presenta, no sé si solo a mí me pasará. Vamos a verificar ahorita con los compañeros. No, de hecho, buenas noches, licenciado. Esa era Buenas mi consulta, que no se ve su presentación. Sí, pues, pero miren, no tengan pena que de todas formas yo se las voy a subir y se las voy a leer aquí. Entonces, debe ser la conexión, porque a mí, conmigo sí está corriendo. No sé si cuántos más tengan ese problema. Lo mismo, licenciado, aquí solo se ve la Lo página de mismo, Lic. aceptación. Lo mismo, Lic. Sí, licenciado, solo Oh. la diapositiva de aceptación. Sí, licenciado, Quedó igualmente. trabado ahí, ¿verdad? Porque conmigo sí está corriendo. Bueno, pero no tengan pena. De todas formas, espérenme, ya vamos a llegar a otro aspecto que va a liberar esa situación. Y de todas formas, las diapositivas, como les digo, yo se las voy a subir a la plataforma. No se preocupen. Y también yo les voy a dar lectura entonces con más detalle para que ustedes puedan tener idea de lo que estoy presentando. Ahorita que volví a poner las diapositivas, ¿ya las logran ver? No, Lic. Sigue No, la Lic. misma aceptación. Sigue en aceptación, Lic. ¿Puede dejar de compartir y volver a enlazarse otra vez? Gracias, Lic. Ahí estamos. Sí, sí, sí. ¿Ahora? Ahora sí. Ahí está. Ahora sí, Lic. Ya, Lic, gracias. Bueno, excelente. Excelente. Déjenme ver si las otras, si moviendo y también viendo las otras secciones está bien. Bueno, entonces sí, no veo aquí mayor problema. Bueno, entonces continuamos. Aquí lo que les estoy presentando es un ejemplo básico para poder elaborar una cláusula de apartado expositivo de una escritura pública. En este caso, el ejemplo es una compra-venta de bien inmueble, porque es el más sencillo de entender. Va, como les digo, va a depender de cada caso en particular, de cada negocio en particular que ustedes quieran solemnizar, lo que van a colocar aquí, pero este da la idea de por dónde va la situación. En este caso, primera, manifiesta la vendedora, porque es una compra-venta, que es propietaria de la finca inscrita al Registro General de la Propiedad de la Zona Central. Identificamos dónde, al número de finca 25, folio 25,
de Guatemala, la que consiste en un bien inmueble ubicado en la 15 calle, 18-22 de la zona 1, municipio de Guatemala, departamento de Guatemala. Si se dan cuenta, hicimos una identificación con el nombre y apellidos, digámosle así, del inmueble. La vendedora ya la identificamos en la comparecencia. Aquí estamos identificando qué es lo que tiene ella y por lo que está compareciendo y la razón de ser de este instrumento. Entonces, identificamos el inmueble con su dirección, es decir, todos los datos que sean necesarios para individualizarlo. Señalamos que con la superficie, medidas y colindancias que le aparecen en el referido registro. Es decir, que ya tuvimos a la vista la certificación del registro, donde se acredita que efectivamente ella es la propietaria, esos son los datos del inmueble y esa es su ubicación, y además esa certificación tiene medidas y colindancias. Si a nosotros nos parece, podemos incluso agregar aquí los datos de la certificación que obtuvimos del Registro General de la Propiedad que acreditan esa información. En este caso, como ella llevó su testimonio, es decir, la copia que se le otorga después de la reproducción del instrumento público que queda en manos del notario por estar elaborado en papel protocolo, pero que se le entrega para que pueda realizar inscripciones en los registros, a eso que es lo que le llamamos testimonio, que vamos a ver más adelante, es el documento con el que acredita su derecho de propiedad. Y en ese sentido, entonces, identificamos esa documentación de conformidad con lo que establece el artículo 29 del Código de Notariado. En este caso, primer testimonio de la escritura pública número 12, autorizada el 25 de agosto del año 2024 por el notario Juan Manuel Pérez González, y el cual hacemos esa salvedad, tenemos a la vista, porque como señala el artículo 29, tenemos que tener a la vista los documentos que acreditan la propiedad. Y esto sería una parte expositiva, porque entonces ya nos da la base, la razón por la cual en las siguientes cláusulas dentro del cuerpo de desarrollo del instrumento se va a negociar, a transar, a otorgar ciertos convenios sobre este inmueble. A eso se refiere la parte expositiva. Seguidamente vemos la estipulación o parte dispositiva, es decir, donde ya las partes dentro que comparecen en el instrumento público o los sujetos que comparecen en el instrumento público otorgan acuerdos, convenios, prestaciones y contraprestaciones, llegan valga la redundancia, acuerdos y convenios, y los hacemos constar en el instrumento público. Vamos a decir que la estipulación o parte dispositiva de la escritura pública es la declaración de voluntad de los otorgantes, que da vida al acto o negocio jurídico que desean celebrar. Si es una compraventa, pues donde ellos dicen yo vendo y el otro dice yo compro. Donde se establecen las condiciones de la compraventa. Donde, por ejemplo, si es una constitución de una sociedad donde se establecen las condiciones en que se van a reunir y la naturaleza que va a tener la sociedad. Es decir, la declaración de voluntad donde se crean, modifiquen, reconocen o extingan derechos y obligaciones. Esta, al igual que el apartado anterior, va redactado en cláusulas en las cuales también se consignan reservas y advertencias. Es decir, todas las condiciones en que se va a celebrar el negocio se consignan en la parte estipulativa o dispositiva. Es decir, en la estipulación o parte dispositiva. Ahí, como les digo, va a depender de cada negocio jurídico. En este caso del ejemplo, lo podemos hacer en 2 o 3 cláusulas. Por lo general, una sola cláusula es insuficiente para poder colocar toda la información que es necesaria, porque nuevamente, la estipulación o parte dispositiva son las cláusulas de la escritura pública donde se establecen las condiciones del negocio jurídico que se está creando. Se reconoce, se crea, modifica o extinguen derechos y obligaciones. En el ejemplo que traigo, sería la segunda cláusula. En la primera colocamos cuál era el inmueble que se iba a vender. Se recuerdan que esta es una compraventa. ¿Cuál era el inmueble que se iba a vender? Entonces, en la segunda, señalamos que por este acto se vende. Ya está otorgando, la vendedora está otorgando una prestación. Y señalamos nuevamente el inmueble identificado en la cláusula precedente. Señalamos el precio, es decir, las condiciones en que se va a vender y la forma en que se está realizando el negocio. En este caso, colocamos que por el precio de 20,000 quetzales, supongamos, el cual le fue cancelado mediante cheque de caja número 22, de fecha 28 de enero de 2025 del Banco Industrial, por 300 quetzales, pagadero a quien es el comprador o a otra persona, si este dijo que no se le diera directamente a él, sino que se le diera a otra persona, pero lo hacemos constar acá. Independientemente de la redacción que traemos acá, porque como les digo, las redacciones no son escritas en piedra,
Si bien es cierto, como notarios utilizamos muchas veces estas fórmulas porque son más cómodas y resumidas y son comprensibles, no están escritas en piedras porque van a depender, en piedra, perdón, porque van a depender de las condiciones en que se celebre el acto contrato. Por ejemplo, si fuera una venta a plazos, el inmueble identificado en la cláusula precedente por el precio de 20,000 quetzales, pagaderos en 22 cuotas, cada una de tanto dinero, las cuales generarán un interés del 2% mensual, y serán pagadas y colocamos las condiciones en que se va a realizar el pago, cómo se va a acreditar el mismo, e incluso vamos a colocar las condiciones que habrán de darse si no se realiza el pago. Entonces, pero lo colocamos en esta parte, que es la parte de estipulación o parte dispositiva. Importante, nosotros usamos como notarios, usamos, como les digo, muchas fórmulas que ya están como hechas, digamos, como resumidas, porque se nos facilita mucho el trabajo. En este caso, en la venta se incluye todo cuanto de hecho y por derecho le corresponde a bien objeto del contrato, porque a veces, por ejemplo, en el caso de las compraventas, hay derechos que tal vez no han sido mencionados o que por alguna razón pasaron por alto los otorgantes, o que alguien no los está mencionando, y que a la hora de que no hagamos una salvedad de que se vende con todo lo que aparece, ya sea visible o no visible, podría ser que los reclamara posteriormente. Un ejemplo claro de estos, o que generaran un problema para hacerlos valer posteriormente. Y como recuérdense nuevamente, todo esto lo estamos haciendo, todas estas formalidades que hacemos para realizar negocios o contratos, precisamente para evitar problemas de interpretación futuros. En este caso, cuando se venden bienes inmuebles, por lo general, estos traen consigo, si ya tienen introducida, por ejemplo, el agua potable, traen títulos de propiedad independientes que se refieren al agua potable, media paja de agua, una paja de agua, y estos títulos forman parte del inmueble, son derechos del inmueble, que, por ejemplo, si no los hacemos contar y alguien, por ejemplo, más adelante se pone muy vivo para querer hacer valer ese derecho por aparte, podría intentar hasta cobrarle para poder entregarle el derecho a la paja de agua o bloquearla por su gusto porque efectivamente no se la pagaron y quiere sacar un poco más de dinero. Entonces, como nosotros como notarios, nuestra labor es precisamente ser precavidos, utilizamos por lo general fórmulas como esta y por eso se las puse ahí, donde indicamos que se incluye todo lo que de hecho y por derecho le corresponde, aunque no nos lo hayan puesto a la vista. Porque si después surge que tiene derecho a esto, tiene derecho a A, B, C o D, cuestiones que no se nos pusieron a la vista y que no podíamos saber que las tenía, porque ni siquiera las partes a veces saben que las tienen, ya van incluidos dentro de la compraventa. Entonces, por eso se colocan este tipo de fórmulas. En este caso, yo siempre coloco esa fórmula porque ayuda para evitar problemas futuros en cuanto a la interpretación de que alguien diga, no, sí, yo vendí la casa, pero no vendí todos los derechos. O sea, hay ciertas cosas que no son necesariamente el bien inmueble, que yo requiero un pago extra y por eso otro documento. Podrían las partes, digamos, llegar a un proceso judicial y demostrar que es una viveza, pero para evitar eso precisamente es nuestra labor. Vamos a ver. Alguien está preguntando, creo. Ah, sí, Sofía Ronquillo, buenas noches. Cuéntame. Y después Arabela. Buenas noches, Lick. Perdone, antes dice pagadero A, ¿eso se refiere a qué cosa? Recuérdese que el cheque usted lo hace a nombre de Juan, de Pedro, de José. Sobre todo cuando hay cheques de casa. Entonces, usted ahí lo que está haciendo es identificar no solo de quién es el cheque, de qué cuenta y de qué banco, y las fechas, ¿verdad? Ni el monto, sino que también está identificando a nombre de quién está el cheque. Porque, por ejemplo, hay gente que dice, mire, yo no tengo cuenta en el banco, es mi casa y todo, pero el cheque de pago quiero que se lo den, que lo depositen en la cuenta de mi esposa. Entonces, la persona que va a aparecer en el nombre del cheque va a ser distinta. Y si de esa persona después se le ocurre decir, no es que a mí nunca me pagaron, le dieron dinero a mi esposa, pero eso yo no sé por qué fue. Entonces, uno como notario por eso identifica todo lo que es importante dentro del documento para que después, nuevamente alguien con una interpretación antojadiza no vaya a modificar los términos de fondo del contrato. Por eso, básicamente. Gracias. De nada. Arabela Oliva, buenas noches. Pacheco Oliva, perdón. Buenas noches, licenciado. Disculpe, yo tengo dos dudas. La primera es en cuanto a cuando estaba diciendo lo de las direcciones. Ajá. Es que yo he visto, me ha tocado leer documentos donde solamente especifican finca, folio y libro. Bueno, no sé si obligatorio, ¿es
Bueno, sí, es obligatorio también especificar como que la dirección, aparte de eso. Sí, ahí, qué buena pregunta. Arabella pregunta, porque no lo he dicho en voz alta y no todos oyen las preguntas. Arabella pregunta si es obligatorio colocar la dirección del inmueble, porque ha visto escrituras donde solo colocan los datos de identificación registral de la finca, que es el número de finca, folio y libro, y ya, ¿verdad? Ujú. Entonces, la respuesta es la siguiente. De conformidad con el artículo 29, sería suficiente con individualizar el inmueble, es decir, con los datos de identificación registral es suficiente para individualizar. Sin embargo, por práctica y por prudencia notarial, así como les decía lo de la certificación de la partida de la certificación registral del historial completo de la finca, también lo más prudente es colocar la dirección, porque se dan muchos casos ya en la práctica donde a ustedes la llevan a un inmueble y usted ve un terreno plano, hermoso, y se lo dan en un precio fantástico. Usted revisa la certificación de la finca y en la certificación de la finca viene cierta dirección, o no revisa eso, simplemente así se deja. Resulta que el notario no le pone mucha atención a la dirección, sino que simplemente mediante la identificación registral lo coloca, y cuando ya lo inscriben resulta que el terreno en realidad no era ese, sino que era el que estaba a la par, que era una cuesta inconstruible, o que para construirla era muy caro. Entonces, por seguridad, no por obligación, sino por seguridad, en la práctica se acostumbra a colocar la identificación no solo del inmueble, sino también su dirección y ubicación exacta para evitar problemas futuros respecto a el inmueble que se estaba vendiendo, porque se han dado casos, de hecho, de muchas estafas donde a usted le muestran un inmueble, pero le están vendiendo otro, y solo por su identificación registral usted sí cree que es ese. Y como nosotros notarios tenemos la obligación de verificar que efectivamente la documentación que se nos está dando sea correcta y corresponda con lo que se está vendiendo, si bien es cierto, no podemos ir in situ a verificar el inmueble, sí podemos garantizar cierta certeza si colocamos la dirección, porque entonces ya no fue culpa de nosotros si llegara a ocurrir algo posterior, porque la dirección era clara. Aún así, se han dado casos donde incluso con la dirección algún dato estaba mal consignado y después se dan cuenta que los estafaron, pero es básicamente por eso, compañero. Ah, está bien, gracias, licenciado. Es que tenía esa duda. Sí, sí. Eran dos, me dijo. ¿Cuál era la otra? La otra es la otra presentación del pago. Es que, pero se me pasó por estar poniendo atención en lo otro. Pero me voy a recordar y le pregunto. Bueno, está bueno. Bueno. Bueno, entonces, en la primera cláusula, digamos que sería la segunda de nuestro ejemplo, que sería la primera de la parte expositiva de la estipulación, colocamos las condiciones del pago. En la siguiente, de este ejemplo, sería la tercera, pues primera, segunda y tercera, ¿por qué? Porque son cláusulas, no son puntos. Se señala como requisito establecido en el Código de Notariado, en el artículo 29, en el artículo 30. Creo que aquí hay otra pregunta. Porfa. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Muchas gracias. Mire, una consulta con lo que acaba de decirte, que si estafan a la gente, pero uno en la escritura coloca que se les dice bajo perjurio que si venden algo que no es de ellos, pueden ir presos. Con eso ya pueden empezar a accionar. Sin embargo, eso no es suficiente. Por eso les decía, en la práctica es más que solo eso. En la práctica hay que tomar ciertas salvaguardias que, si bien es cierto, a veces no vienen reguladas en el instrumento público, pero para seguridad propia del notario y para no estar envuelto en investigaciones posteriores, es importante que las pueda tener. Si bien es cierto, puede colocar. De hecho, no necesariamente, no todas, se supone que las declaraciones que están dando las partes y ellos las aceptan y ellos las ratifican. Sin embargo, no en todas se coloca que están bajo juramento. Por ejemplo, en una escritura pública no se le exige tomar el juramento o protestar de decir verdad a quien está prestando sus declaraciones. Se presupone, pero no necesariamente. Entonces, cualquier cuestión que queda como un hilo suelto, al final de cuentas termina recayendo en el notario por ser el profesional que tenía que haber tomado ciertas salvedades para evitar esos problemas posteriores. Y como parte de la actividad del notario es actuar con carácter precautorio, se toman estas precauciones, valga la redundancia,
para evitar problemas posteriores e interpretaciones que puedan dejar sin efecto o validez el negocio jurídico o que puedan afectar su interpretación. No sé si con eso le doy respuesta. Sí, licenciado, gracias. Bueno, Doris Urizar, buenas noches. Buenas noches, licenciado. Tengo una duda. Es en cuanto usted colocaba en esa escritura donde dice todo cuanto de hecho y por derecho le corresponde. Le comento, fíjese que yo compré una casa hace tiempo, pero la señora que me la vendió vino en su momento a quitar el contador de la luz o a quererlo quitar porque me dijo que eso estaba a nombre de ella. Entonces, me surge duda, ¿verdad? Con este pequeño párrafo, porque me imagino que al poner eso, ese contador me correspondía a mí, aunque no estuviera mi nombre. No sé, en ese sentido, ¿qué me correspondía hacer a mí? ¿Cambiar el nombre y pasarlo al mío? ¿O cómo es ahí, licenciado? Perdón. Ok. Me comenta la compañera, lo voy a decir para que escuchen toda la pregunta. Me comenta la compañera que, por ejemplo, puso un ejemplo de un inmueble que se compra y tiempo después viene el anterior dueño a quererse llevar el contador. Y eso tiene que ver con el hecho de todo lo que por de hecho y por derecho le corresponde. Entonces yo le contesto que sí. Precisamente por eso se coloca eso. Porque si bien es cierto, el contador puede ser un accesorio al inmueble con el cual el inmueble no se destruye si se le elimina, es algo que le corresponde, la introducción o la energía eléctrica ya introducida le corresponde al inmueble. El contador que fue colocado con esa introducción de energía eléctrica le corresponde al inmueble y lo que correspondería nada más sería hacer el trámite en la empresa eléctrica de Guatemala para que ya ese contador aparezca dentro de sus registros a nombre de la persona que adquirió el bien. De hecho, no tendría por qué habérselo llegado a llevar. ¿Por qué? Porque todo lo que le corresponde de hecho y por derecho forma parte de eso. Si no, también podría llegar mañana a quitarle las tuberías, porque usted no introdujo el agua potable, o llegar a quitar una cuneta, porque usted no la realizó en su momento, y como no es parte exacta del inmueble, sino que está fuerita, en la banqueta, o llegar y quitarle las ventanas al inmueble, porque las ventanas las compró aparte, ¿no? O hay gente que ha hecho, y por eso se coloca eso, a veces cuando venden sus inmuebles, y hay gente de todo. Cuando venden sus inmuebles, hay ciertos inmuebles que tienen unas lámparas colgantes muy bonitas, que son caras, algunas muy caras. Y ha ocurrido que después de la venta quieren llevarse las lámparas. Porque, o sea, no no, eso forma, y son de esas que no son ni siquiera de colocar y quitar, sino que que están montadas en el inmueble y quieren llevárselo. Pero eso forma parte de lo que vendieron, por eso es que se hace esa salvedad, porque es muy común que la gente después lo piense mejor y diga, pero es que eso es caro, eso mejor me lo llevo o que me lo paguen extra. Para evitar eso y para que cuando están frente a usted se garantice que efectivamente consintieron la venta con todo derecho por derecho y no pueden llegar a quitar nada más, es que se hace así. Incluso en algunas escrituras hasta se colocan las condiciones de entrega de la llave. No sé si alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de adquirir un inmueble nuevo, pero resulta que ellos, además de la escritura pública, en la escritura condicionan para que la entrega del inmueble se haga por medio de acta notarial. Ya cuando llegan y se presentan y le dan la llave para que usted se cerciore de que todo está en orden y lo tome. Entonces, esa salvedad que hacemos es precisamente para evitar esas cosas. ¿Por qué? Porque no, eso forma parte del inmueble. Si a usted le hubieran dicho en su momento, se vende sin la introducción de energía eléctrica, el inmueble pierde su valor completamente. Bueno, no completamente, pues, pero pierde gran parte de su valor porque usted tiene que hacer la introducción de los servicios como la energía eléctrica. Pero como no se dijo, en la escritura seguramente venía establecido todo cuanto derecho y por derecho le corresponde, no tenían por qué haberle llegado a hacer eso. No tenía derecho a la persona. De hecho, intentarlo hacer es dañar el inmueble y usted podía denunciarlo hasta en la policía, en el Ministerio Público. Muy bien. Muchas gracias, licenciado. Ok. Maribel Hernández, buenas noches. Dígame, después Ana y después Ana. Buenas noches, licenciado. Yo quisiera saber si dentro de las cláusulas también se tiene que colocar la constitución de servidumbre de paso. ¿Eso se coloca? De hecho, sí. ¿Un gravamen o se Perdón coloca? que le conteste, dígame, termíname su pregunta, disculpe. Perdóneme, ¿eso se coloca como un gravamen o se coloca como una cláusula informativa? Ah, no. Ok. Me pregunta Maribel si las servidumbres, independientemente de la naturaleza que sean, se colocan dentro de la parte expositiva como antecedentes o se colocan
dentro de la parte de antecedentes o dentro de la parte estipulativa, como la parte dispositiva. Y la verdad es que las servidumbres forman parte de todas esas anotaciones, limitaciones o gravámenes que pueden afectar los derechos del comprador. ¿Por qué? Porque afectan en cierta medida los derechos del inmueble, ya sean a favor o sean a favor del inmueble o a favor de otro inmueble. Por lo general se colocan en la parte dispositiva. ¿Por qué? Porque de conformidad con el artículo 30, en esta es donde expresamente debe consignarse que las limitaciones o gravámenes que existen sobre el mismo. Es decir, en esta parte se coloca la cláusula de garantía establecida en el artículo 30, donde se señala que si hay algo que limita los derechos del inmueble y no fue dicho, puede ser reclamado posteriormente. Para eso es esa cláusula de garantía. Entonces, por lo general se colocan en este apartado. Si, por ejemplo, es un gravamen, pero no sobre el inmueble, sino que es un gravamen a favor, por ejemplo, una servidumbre de paso que se encuentra soportándola el inmueble de enfrente, se podría colocar en la parte expositiva para indicar que se vende el inmueble y la servidumbre que trae, porque la servidumbre no está sobre su inmueble, sino que está sobre el inmueble del vecino, por ejemplo. Pero por lo general, cuando existen servidumbres de cualquier naturaleza, anotaciones judiciales o de cualquier otra naturaleza, o alguna otra limitación sobre el inmueble, se colocan en la parte dispositiva en una cláusula que está fundamentada en el artículo 30 del Código de Notariado y es una cláusula de garantía. ¿Por qué? Porque se hace constar que no existen más limitaciones que las que se le van a hacer mención ahí y se detallan, o que no existe ninguna, porque a la hora de que aparezca alguna anotación, gravamen, limitación de derechos sobre el inmueble, la persona que lo adquiere puede accionar para que se le haga resarcimiento por el daño que le ocasionó que no le informaran. ¿Se acuerdan de las acciones paulinas que mencionaban, las acciones de garantía en derecho civil? A eso se refieren. Daños o vicios ocultos que no fueron mencionados pueden ser cobrados posteriormente y por eso se coloca una cláusula específica en la parte dispositiva donde se hace mención de cada uno de esos. Si existe una servidumbre, lo recomendable es detallarla. Tamaño, de ubicación, de qué naturaleza, si es por tiempo definido, si es indeterminado el plazo, etcétera. Esa era mi otra pregunta, si esta se tiene que colocar la nomenclatura con la que está dispuesta, digamos. Sí, usted la individualiza en las mejores condiciones que pueda. Ya, listo, gracias. Ok, excelente. Ana Gabriela, buenas noches. Hola, licenciada, buenas noches. Una consulta. En este tipo de cláusulas se le podría poner que la compraventa o la venta del inmueble es ad corpus. ¿Ahí aplicaría todo lo que estamos viendo? Sí, porque entra todo, ¿verdad? Y lo exactamente. Tal cual está. Es otra forma de decirlo. Ahí está, usted lo dijo bien. La compañera me pregunta si se puede utilizar términos como ad corpus, es decir, que ahí incluye todo lo que trae, digamos. Eso significa, sí, precisamente, es otra forma de detallarlo. Por eso les digo que la redacción no está escrita en piedra. Si usted puede encontrarle una forma de decirlo más cortito, siempre que eso calcule usted, porque eso sí ya tiene que ver con su pericia, calcule usted que no va a dar lugar a malas interpretaciones o a dobles interpretaciones posteriormente, es válido colocarlo. Esta es la parte donde se colocan las condiciones de la venta. Esa es la parte dispositiva. Las condiciones, bueno, en el ejemplo de nosotros de la venta, pero las condiciones del contrato se colocan en esta. Entonces ahí usted coloca eso con la redacción que usted considere más clara y más concisa. Sí, compañera Gabriela. Gracias, licenciado. Ok. Bueno, entonces, tenemos que en esta tercera, lo que estaba mencionando la compañera, o me preguntaba la compañera sobre los gravámenes, en esta, por advertencia, colocamos una cláusula. Por advertencia, en el inscrito notario, la vendedora manifiesta en forma expresa que sobre el bien inmueble que hoy enajena no pesan gravámenes, hipotecas o limitaciones que puedan afectar los derechos de la compradora y que está enterada de los efectos legales de esta declaración. Si bien es cierto, no la protestamos, los efectos legales de esta declaración, decir, no, si sobre este bien está todo nice, todo está perfecto, todo está muy bien, pero si no ocurre, hay un vicio oculto, y si hay un vicio oculto, puede acudirse a la vía civil para, en primer lugar, resarcirse de los daños ocasionados con fundamento en el instrumento público que se elaboró y la declaración que ya dio, o por la vía de la causa, es decir, del negocio mismo, no del instrumento, sino el hecho de que le vendió un bien con vicios ocultos.
que ya son materia de derecho civil y procesos de carácter civil para poder resarcirse de los daños que le ocasionó al no mencionarlo. Aparte de las consideraciones penales que pudiera haber incurrido dependiendo de cómo hizo la declaración. Pero en este apartado es que se coloca. ¿Cuál es el fundamento de esta cláusula tercera que les estoy leyendo ahorita? El fundamento es el artículo 30 del Código de Notariado. Esta es la cláusula de garantía. En esta, tomando o retomando la pregunta de la compañera respecto a los gravámenes que pudieran existir sobre el inmueble, en esta, si sobre el inmueble hay una servidumbre de paso de 2 metros de ancho por 3 metros de largo a favor del inmueble del vecino, aquí tiene que dejarse la constancia de eso, donde ella le señala a su comprador, mire, y tiene una servidumbre de paso de 2 metros, por tanto, a favor del inmueble tal y tal, y la identifico completamente, como preguntaba la compañera, si se identifica con todo su detalle, lo más individualizado posible para que no haya problemas posteriores de que no se indicó con claridad en qué consistía la limitación, en la anotación o gravamen. Y como les digo, uso el ejemplo de la servidumbre porque lo preguntó la compañera y es perfecto para poderlo explicar. Pero no solo es eso, también si existe hipoteca sobre el inmueble, incluso si hay una hipoteca que ya se pagó, pero no se ha cancelado su inscripción en el registro, porque a veces así pasa, porque no se ha llevado la carta total de pago, también hay que hacerlo mención acá, en esos términos, indicando con claridad. Por eso les digo, esta parte dispositiva, aquí vienen tres cláusulas, les puse aquí de ejemplo, pero va a depender del negocio jurídico cuántas cláusulas lleve y qué tan detallado sea necesaria la redacción. Pero es precisamente en esta tercera que estamos viendo aquí donde se coloca la cláusula de garantía y se tiene que hacer valer todos esos datos, detallitos del inmueble, digamos, donde, mire, pero no tiene introducida el agua. Ah, bueno, que se haga constar ahí. Regularmente eso no lo piden, pero se los pongo como ejemplo porque no genera tanto problema, ya la gente lo sabe, pero sí es importante que tengamos claro que en esta parte es donde se tiene que señalar eso, porque muchas veces en la práctica, y por estar sacando como que sacamos machotes nada más de nuestras escrituras, se nos puede pasar preguntar o verificar en la certificación, no en el testimonio, sino en la certificación del registro de la propiedad, que sería el historial completo de la finca, verificar si existe algún tipo de hipoteca, anotación o gravamen que afecte el inmueble, porque lo tenemos que hacer constar acá. Y como les digo, en la práctica, muchas veces por las carreras y por no, a veces solo se coloca como machote, solo copiar, pegar y colocamos lo mismo y resulta que sí tenía servidumbre, ¿no? Y entonces ya después es un problema, porque ya no es solo el tema de que quien vendió se pasó de listo, sino que la persona que compró, que por lo general es la que llama o la que consigue el notario, va a echarle la culpa al notario porque tuvo que haberse dado cuenta. Entonces es importante que tengamos en cuenta eso. Carlos Magarín, buenas noches, cuéntame. Buenas noches, Lick. Una pregunta, ¿y cómo tal vez nos puede orientar? Yo sé que debe haber una infinidad, pero ¿cómo identificar si tiene un gravamen, una hipoteca en el historial? Recuérdese, el historial completo de la finca le constituye desde la primera inscripción hasta la última inscripción y le constituye todas las columnas de inscripciones que corresponden a esa finca. En esas vienen una columna de anotaciones, viene una columna de hipotecas, viene una columna de desmembraciones, viene la columna de derechos de propiedad específicamente del inmueble, donde se ve el tracto sucesivo, quién es el propietario, quién fue el primero, el segundo, el tercero, así. En ese documento que usted, por eso es tan importante conseguir esa certificación del historial completo de la finca, se lo colocan dentro de los honorarios de una vez a sus clientes, porque ustedes lo tienen que pedir. Porque también si se lo lleva el cliente, ustedes van a quedarse con la duda si le llevaron algo actualizado o no. A veces los clientes por ahorrarse les llevan uno que tienen de hace 20 años. No, ustedes lo colocan para ahorrarse tiempo y para poder ahorrarse problemas. En el historial completo de la finca vienen las columnas. En este caso, como ya todo es digital, viene el archivo con distintas tractos de inscripciones, se les llama. Tracto sucesivo es el correlativo entre inscripciones, de la primera, la segunda, la tercera, es decir, el orden cronológico de las inscripciones. Las de dominio son las que nos dejan ver cuál era el inmueble matriz y cuando se desmembró la primerita vez este inmueble, después esta desmembración se vendió a Juan, después a Pedro, después a José. Ese es el tracto sucesivo de dominio. Aparte viene un tracto de anotaciones, es decir, actualmente tiene una anotación por un juicio ejecutivo donde se hizo la anotación de demanda sobre el inmueble, es decir, si pierden el juicio ejecutivo van a escriturar el inmueble a favor del acreedor,
viene un apartado de hipotecas, hay una hipoteca vigente en el número 2, y luego verificamos las cancelaciones de las hipotecas, otro apartado, donde vemos si ya fue cancelada. Si no fue cancelada, esa hipoteca está vigente, aunque ya la hayan pagado, pero si no han llevado al registro a cancelar la hipoteca porque ya fue pagada, esa hipoteca sigue vigente y es una hipoteca que está pesando sobre el inmueble y puede afectar los derechos del comprador. Y así es como se va revisando. Tal vez, bueno, déjenme, voy a pensar, tal vez podemos ver un historial completo de una finca, aunque sea en físico, en una de las sesiones presenciales. Déjenme ver cómo podemos hacer. Pero a eso se refiere. Sí, Usted, sería bueno, Lick, para analizar el documento, ¿verdad? Y nosotros pues ahí ir teniendo ya porque una idea, ¿verdad? en ese me historial lo agradezco que ahí viene es por la básicamente todas las explicación. inscripciones que ha tenido la finca en el apartado de dominio, todas las inscripciones que ha tenido la finca en el apartado de hipotecas, todas las inscripciones que ha tenido la finca en el apartado de desmembraciones, porque a veces ocurre que usted le están vendiendo un inmueble que según usted mide 100 metros, pero cuando usted ya ve, resulta que ya lo desmembraron 20 veces y entonces ya solo tiene 5 metros, pero usted pensó que era todo el terrenón. Y ya cuando usted está haciendo ya lo compró, se da cuenta que son 5 metros y el otro terreno ya es de otra persona. ¿Por qué? Porque no revisó las desmembraciones. Entonces, esas son las columnas. En el Código Civil, ¿se acuerdan que dice, o más bien establece, porque los códigos no hablan, se establece qué columnas deben llevar las inscripciones de los inmuebles? Cuando usted pide el historial completo de la finca, le dan los archivos o el físico de esas columnas. Y entonces usted una por una va viendo las inscripciones que hay y ahí es como lo revisa y ahí es donde se da cuenta si existen ese tipo de anotaciones o limitaciones. Incluso podría ser que la persona tuviera inscrita una promesa de venta que ya nunca aplicó y ahí está anotada, inscrita en el registro y usted no lo sabe a menos que revise las inscripciones del registro de la propiedad. Entonces, por eso siempre les digo, fundamental, el notario siempre debe pedir la certificación del historial completo de la finca. No solo la primera y la última inscripción, sino el historial completo de la finca, porque es el único que le va a traer todas las columnas y todas las inscripciones. Y espero que con eso ya le haya más o menos aclarado un poco, compañero. Sí, bastante, licenciado, muchas gracias. Excelente. Dicho eso, vemos una cuarta inscripción. Una cuarta inscripción, una cuarta cláusula, en la que los otorgantes en la calidad contractúan, declaran bajo juramento. Aquí yo esto, como les digo, no es obligado, pero yo lo coloco, o en la práctica más bien lo colocamos, para efectivamente evitarnos el problema que pensaba la compañera de que, y si no nos dijeron la verdad, ellos tienen que saber que incurren en responsabilidad. Y haciendo esto van a incurrir en responsabilidad de perjurio, por estar declarando bajo juramento cosas que no son. Pero aún así, eso no evita que el notario pueda haberse inmiscuido en una investigación o en un proceso de carácter averiguatorio sobre el tema, por no tomar ciertas precauciones. Entonces, nosotros siempre actuamos como precaución, nuevamente lo digo, y por eso colocamos algunas cosas que, aunque no sean obligadas, sabemos que nos curan en salud, tanto a nosotros como a los otorgantes, y que al final de cuentas garantizan con más fuerza la validez del instrumento público y que va a surtir plenos efectos. En este caso, la cláusula cuarta señala que los otorgantes, en la calidad con que actúan, declaran bajo juramento que el valor antes indicado es el precio de la venta y que el mismo constituye la base imponible del impuesto por ser el valor más alto. Ya vimos por qué se le pone bajo juramento, pero además, esto lo tomamos como integración normativa. ¿Por qué colocamos esto como integración normativa? Porque a raíz de las modificaciones a la ley del impuesto de timbres sellados, de timbres fiscales y papel sellado especial para protocolos, y las modificaciones que se hicieron a las formas tributarias a partir del 2010, ya han habido otras, pero a partir del 2010, nos obligan para poder inscribir las compraventas, es decir, para que nuestro instrumento surta plenos efectos, nos obliga a que la venta no se haga por un precio menor que el valor más alto consignado en 3 lugares. 1, en finanzas, en matrícula fiscal. 2, el inscrito en el registro general de la propiedad. Y 3, el valor de mercado del inmueble. Para poder vender un inmueble tenemos que usar cualquiera de esos 3 valores y tenemos que elegir el más alto de esos 3. Por eso es que colocamos esta cláusula. De lo contrario, nuestro instrumento público no lo van a operar en el registro de la propiedad porque estaríamos evadiendo impuestos e incurriríamos en evasión fiscal.
Entonces, precisamente esta cláusula es de esas cosas que no se ven con claridad y no las establece el Código de Notariado, pero que por integración normativa nosotros ya tenemos que tener claras. No podemos vender o no se puede elaborar un instrumento público de compraventa de un bien inmueble por un valor menor que el valor más alto de entre 3 valores, siendo estos valores el que tiene inscrito en el registro de la propiedad, el que aparece inscrito en el apartado de matrícula fiscal en el Ministerio de Finanzas, o el que tiene inscrito, perdón, o el valor de mercado, que tendría que extraerse de un ¿cómo se llaman estas? Se me fue el nombre ahorita, de una evaluación, o el que da un valuador. Entonces, cuando nosotros vendemos tenemos que cerciorarnos de eso, porque antes de que salieran todas estas reformas a las formas tributarias, resulta que usted tenía un inmueble de 30,000, de 1,000,000 de quetzales, pero usted lo vendía en 30,000. ¿Por qué? Porque iba a pagar menos impuesto al valor agregado. ¿Por qué? Porque en su momento el impuesto al valor agregado que pagaba cualquier compraventa de bien inmueble era del 12% sobre el valor de la venta. Es decir, usted tenía un inmueble de 1,000,000 de quetzales, usted tenía que pagar 120,000 quetzales de impuesto al valor agregado. ¿Cómo evadía impuestos la gente? Pues lo ponemos en 30,000 y que esté inscrito en 30,000, porque cuando me lo vendieron estaba en 30,000. Entonces lo ponemos en 30,000 y ahí está, solo pago lo que corresponde al 12% de 30,000. Sin embargo, a raíz de las reformas, a partir de ese momento, usted tiene que tomar el valor más alto de esos 3 que le dije. Pero hubo una salvedad. Cuando usted va a realizar, por ejemplo, desmembró un inmueble de una finca matriz, es una finca grande, finca matriz es una finca madre de la cual se pueden desmembrar varios inmuebles. Usted desmembró un inmueble y le dieron nuevo número de finca, folio y libro. Y usted es el dueño. Usted ahí no va a pagar ningún impuesto sobre el valor agregado porque usted no lo está vendiendo. Pero la primera vez que venda ese inmueble, usted va a pagar el 12% del valor de esa desmembración. Si la desmembración fue por 100,000 quetzales, va a pagar 120,000 quetzales de impuesto al valor agregado. Las ventas subsiguientes de ese mismo inmueble, de esa misma finca, folio libro, de esa misma desmembración, digamos, ya no van a pagar el 12%, sino que van a pagar 3% sobre el valor de la venta. Es decir, si eran 100,000, va a pagar 3,000, ya no va a pagar los 12,000, digamos. Vamos a ver. Alguien preguntó. ¿Quién levantó la mano? ¿O fue sin querer? Ahí está María de Los Ángeles. Buenas noches. Buenas noches, licenciado. Gusto de saludarle. Gracias. Fíjese que tuve una pequeña duda, licenciado. ¿Usted nos podría más o menos orientar en qué va a entrar en su examen o cómo más o menos viene su examen? Eso todavía no, eso miremoslo después. Todavía no hemos ni terminado el contenido. Tenemos el jueves todavía. El jueves les digo. Bueno. Pero va a ser todo lo que miremos hasta el jueves. Ya, perfecto. Sí, va a ser todo lo que miremos. Está bien, gracias, muy amable. Bueno, Orfa Oshla, buenas noches nuevamente. Cuéntame. Buenas noches. A todas las escrituras le deberíamos de poner bajo juramento, así sea una promesa de compraventa o una partición de bien inmueble. No es obligado, como les digo, es una cuestión de seguridad del notario. Porque el notario entonces va a decir, no, es que no fue lo que yo les entendí, eso fue lo que bajo juramento me dijo. Porque se supone que ese término implica que usted le tomó juramento a la persona de forma solemne, en el cual ella dijo, sí, juro, y etcétera, etcétera, etcétera. Pero por práctica se acostumbra y como le digo, jurarse en salud del notario para que cuando surgiera, o si llegara a surgir un problema con esas declaraciones, porque como ustedes no son adivinos, ningún notario es adivino, lo pueden engañar también. No, el problema, aunque revienten, no vaya a ser del notario, sino que el notario tomó todas sus previsiones y todas sus precauciones para que no sean declaraciones que sean posteriormente tomadas como que fueron propias del notario o que él se las inventó. Entonces, no es obligado, pero sí se recomienda. No sé si con eso le contesto, compañera. Sí, muchas gracias. Okay. María de Los Ángeles nuevamente levantó la mano. Ok. Ya se iba a desconectar. Ahí está.
Sí, dígame, compañera. Pues sin querer. Bueno, dicho eso, entonces por eso se coloca esta cuarta cláusula. Por eso es importante, como les digo. Una cosa son los requisitos específicos que nos establece el Código de Notariado, que debemos cumplirlos obligadamente y sabemos cuáles son los esenciales. Pero hay otra integración normativa que debemos hacer obligatoriamente. Y esta integración normativa tiene que ver con el contrato que estamos realizando y con la normativa específica aplicable a ese contrato. En el caso de la compraventa le aplica esta normativa que es de carácter tributario con el objetivo de evitar la evasión fiscal. Entonces tenemos que estar al día con todo eso y por eso les digo, a veces podría ser que fuera otra cosa completamente el negocio que estamos celebrando acá, entonces no necesitaríamos una cuarta cláusula para establecer cómo determinamos el valor del inmueble. En este caso es porque es una compraventa. Entonces, para dejarlo claro y evitar problemas posteriores de interpretación, lo señalamos así. Recuérdense, también, si tomamos en consideración ese valor, tenemos que acreditarlo mediante algún documento que va a ir adjunto al instrumento público, que sería una constancia de la matrícula fiscal o el valor anterior que tenía el instrumento público, o un avalúo del inmueble donde conste que ese es el valor. ¿Para qué? Para que tengamos una razón por la cual lo colocamos. Pero, como les digo, esto va ¿por qué va esto en la parte dispositiva? Porque todas estas son las condiciones en las que se está celebrando el negocio. Y finalmente, dentro del cuerpo del instrumento público encontramos el apartado de aceptación. Y esto es muy sencillo. Es el consentimiento expreso de los otorgantes respecto al contenido y efectos del negocio jurídico que se estaba documentando. Es decir, una vez que ya llegaron a sus acuerdos, al final de esa parte del cuerpo del desarrollo de la escritura, tienen que expresamente aceptar las cláusulas y el contenido de las mismas. Podemos hacerlo en una cláusula o podemos hacerlo en dos. Yo por lo general y costumbre mía, era hacerlo en dos cláusulas. Y es más o menos el ejemplo que les traigo, pero se puede hacer en una sola, donde los comparecientes o los otorgantes aceptan expresamente el contenido de cada una de las cláusulas y el contrato celebrado. ¿Por qué se hace así? Porque sí se necesita establecer expresamente el consentimiento como uno de los elementos formales del instrumento público. Y por eso se hace expresamente, formales del negocio jurídico que se está solemnizando en el instrumento público. Y por eso se hace en esa forma. Regularmente, como les digo, se puede hacer en una sola cláusula o en dos, como a mí me gusta, pero eso ya es gusto del notario y qué es lo que considera o le da más seguridad a él sobre su instrumento. En términos generales, yo coloco una quinta cláusula. En los términos relacionados, el comprador acepta expresamente la venta que se le hace. Y sexta, en la forma expuesta, los otorgantes manifiestan que aceptan el contenido del presente contrato. Entonces ya tenemos la aceptación de la venta como negocio jurídico y la aceptación del instrumento mediante el cual se está elaborando o se está dejando solemnizado ese negocio jurídico. Y como les digo, este es un ejemplo para que ustedes lo puedan ver. No sé si hay alguna duda sobre eso. Bueno, dicho eso, terminamos. Con esto terminamos lo que es la parte de el desarrollo o cuerpo del instrumento público. Si se dan cuenta, es muy sencillo. Una parte expositiva, una parte dispositiva y una aceptación. Maribel, buenas noches. Perdón, Nick, antes de que se me vaya de ahí, entonces ahí podría ser solo los otorgantes aceptan a cada uno lo que corresponde del presente contrato. Para no Exactamente, Maribel. Exactamente, Maribel. Por eso les digo, si ustedes lo quieren hacer en una cláusula, podrían colocar que los otorgantes manifiestan en forma expresa que aceptan todas y cada una de las cláusulas del presente contrato, así como la compraventa que se hace. Y ahí lo cubrió. Gracias, Sí se puede así. Sí se puede así. Yo les mostré el que me gusta a mí, porque me da más seguridad, así como, aunque se oiga repetitivo. Miren, si algo he aprendido yo es que en este tipo de documentos no es necesariamente la belleza. Estos son documentos técnicos, si bien podemos hacerlos muy bonitos, pero son funcionales, son utilitarios. Entonces, si se repiten a veces muchas cosas y parece como que está usted repitiendo muchas cosas, es lo de menos siempre y cuando se entienda y surta efectos. Entonces, si usted lo hace en una cláusula o lo hace en dos, siempre y cuando se entienda y surta efectos, está bien hecho. La cosa es el objetivo para el cual está usted colocando la redacción. Por eso sí se puede. Bueno, pero dicho eso, entonces aquí terminamos con la aceptación, terminamos el cuerpo del instrumento. Ya las condiciones y la aceptación ya están. Ya ustedes
celebraron el negocio jurídico y lo solemnizaron en la escritura pública. Pero falta algo. Como en todo documento, como en toda redacción humana y medianamente lógica, hay que hacer un cierre, un lugar donde digan, de aquí ya no hay más. O sea, a partir de aquí ya se da por terminado lo que estábamos haciendo. Lo van a encontrar en las escrituras públicas, lo van a encontrar en las actas notariales, lo van a encontrar en las cartas comunes y corrientes, lo van a encontrar en redacciones, hasta las propias redacciones literarias. Hay un espacio, un apartado que puede ser más grande o más pequeño, va a depender de quién lo redacta, donde ya la gente entiende, aquí terminó. Esto es el cierre. Con esto ya no hay más. Aquí terminó la película, aquí terminó el libro, aquí terminó la carta, aquí terminó el acta notarial, aquí terminó la escritura pública. Ahora, como estos son documentos técnicos, los instrumentos públicos son documentos técnicos que tienen objetivos legales, es importante que se llenen ciertas formalidades para dejar claro que ya no hay más cláusulas ni más elementos que señalar. Esta parte del cierre, que es como la conclusión del instrumento público, el apartado donde se le da fin y se termina el instrumento público, ya no se hace por cláusulas. Lo que hacemos por cláusulas es el cuerpo de desarrollo del instrumento público. Ni el encabezamiento, ni la introducción, ni el cierre van en cláusulas. Y en este cierre, vamos a dar fe básicamente de que lo escrito nos fue expuesto de su contenido, vamos a hacer ciertas salvedades a las partes, va a haber nuevamente una aceptación y ratificación del instrumento y van a venir las firmas. Eso es lo que viene en el cierre del instrumento público. En primer lugar, vamos a encontrar un cierre, que no es más que el apartado en el que el notario da fe que lo escrito le fue expuesto y de su contenido. Posteriormente, vamos a encontrar una advertencia, que no es más que la mención que el notario hace de los efectos legales del acto o contrato y la obligación que tienen de presentar el testimonio del registro respectivo cuando corresponda, porque si es un instrumento público que no necesita inscribirse en ningún registro, no se va a hacer mención de que deben registrarlo. Cuando se refiere a los efectos legales, la advertencia que el notario les da es, por ejemplo, el notario les advierte que deben cumplir en los términos señalados o de lo contrario tendrán responsabilidades civiles o incluso hasta penales si lo declarado no fuera cierto. Además, deben cubrir el impuesto al valor agregado, por ejemplo, en este caso del ejemplo de la compraventa, o deben dar aviso porque hay algún tipo de contrato que pueda significar la obligación de dar aviso a alguna oficina del Estado, o deben inscribirlo en el registro correspondiente para que pueda surtir efectos frente a terceros. Ese apartado donde colocamos esos datos, que lo colocamos en forma muy simple, no colocamos cada una de las advertencias que les damos, sino simplemente hacemos la salvedad de que les hicimos esas advertencias a nuestros clientes, le llamamos el apartado de advertencia y va en el cierre. Posterior a eso, ya haberse hecho esas advertencias y los efectos y habérsele dicho a las partes los efectos del instrumento, vamos a solicitarles, y eso lo vamos a dejar constar en el instrumento, la ratificación y aceptación del instrumento público, pero previo a que ratifiquen, vamos a darle lectura al instrumento. En las escrituras públicas le vamos a leer el instrumento público a las partes, a menos que sean testamentos en los cuales el testador, es decir, la persona que está declarando su voluntad, tiene derecho de pedirle al notario que lo lea a una persona en particular. Es decir, que lo lea mi testigo instrumental, que es amigo mío, que lo lea, no lo lea usted, notario. ¿Por qué? Porque como es un tema tan sensible, puede ser que hasta del notario se desconfíe que le esté leyendo correctamente, entonces él va a pedirle a la persona de más confianza que le lea el testamento para saber si efectivamente se colocó lo que él quería que se colocara. Pero en esta parte lo leemos. ¿Para qué? Para que posteriormente digan, sí, es lo que se acordó, vamos a ratificar, aceptar y firmar. Y una vez que ratifican, aceptan y firman, va a firmar el notario. Posterior a las firmas de ellos o de él, firma el notario, precedido de las palabras de conformidad con el artículo 29 del Código de Notariado, precedido de las palabras ante mí. Firma. Como este tipo de instrumentos, las escrituras públicas se elaboran en papel sellado especial para protocolo porque son instrumentos protocolares, instrumentos principales, no es obligatorio que el notario coloque su sello. No se requiere el sello. ¿Por qué? Porque la hoja de protocolo identifica al notario.
porque esa hoja de protocolo no la puede tener ningún otro notario y para eso hay un registro en la Superintendencia de Administración Tributaria donde constan los lotes de protocolo que se le vendieron a los notarios. Eso lo vimos en el semestre anterior. Entonces, por esa razón es que no es obligatorio que selle el notario el instrumento público, pero si lo hace tampoco invalida el instrumento público. Ahora, cuando son instrumentos públicos extraprotocolares, es decir, que no están elaborados en papel sellado especial para protocolo, sí es obligado que el notario lo selle porque así acredita quién es el que está dando fe de lo contenido del instrumento. En esos casos sí es obligatorio el sello del notario y por lo general en los requisitos específicos de cada uno de esos instrumentos se señala que debe ser firmado y sellado por el notario, incluso cada una de las hojas del instrumento. Pero como estamos viendo las escrituras públicas, en este caso no es obligado que lo selle, pero por lo general muchos notarios sí lo hacen. ¿Cómo sería más o menos un ejemplo de esta redacción? Una vez que terminó la cláusula quinta, punto y seguido. Yo, el notario, doy fe a que todo lo escrito me fue expuesto y de tener a la vista la documentación relacionada. Colocamos que lo escrito nos fue expuesto. ¿Por qué? Porque no podemos dar fe de que es cierto. Puede ser que nos hayan mentido, puede ser que nos hayan engañado, puede ser que ni ellos nos hubieran, o sea, sin querer, nos hayan dado información incorrecta, por error, por equivocación o con dolo, pero no podemos garantizarlo porque no somos adivinos. Entonces, la fórmula que utilizamos para curarnos en salud es que todo lo escrito le fue expuesto y de tener visto o de tener a la vista la documentación relacionada. En algunos casos, le agregamos que damos fe que todo lo escrito nos fue expuesto y de su contenido, pero es lo mismo. Entonces, básicamente es una fórmula que utilizamos para dar fe. Como dice o como establece el Código de Notariado, no es necesario que demos fe en cada momento, con que la demos una vez en el instrumento público es suficiente y por eso es válido que lo podamos hacer acá. Si ustedes quieren dar fe en cada momento, tampoco va a invalidar el instrumento público, pero es antitécnico. Esto sería, yo, el notario, doy fe que todo lo escrito me fue expuesto y de su contenido, sería el cierre, la parte que le denominamos cierre. La literal B, donde se señala, advierto a los otorgantes la obligación del pago de los impuestos que gravan en el presente contrato, así como la obligación de presentar el testimonio de la presente escritura al registro respectivo, sería la parte de la advertencia. Esta, ¿ve? ¿Por qué? Porque estamos advirtiéndole los efectos legales del instrumento, cuál es la obligación que tienen para que pueda surtir o tener plena validez. La C sería el otorgamiento que les acabo de mencionar. ¿Por qué? Porque aquí estamos señalando que leo lo escrito a los otorgantes, quienes enterados de su contenido, objeto, validez y demás efectos legales, hasta aquí sería el otorgamiento. Y como les digo, esta es una fórmula que puede variar. Yo tenía un catedrático y tenía razón, porque señalaba, leo lo escrito a los otorgantes, quienes bien enterados. ¿Cómo así que bien enterados? Decía. Ni modo que vamos a poner ahí que están mal enterados, pierde validez el instrumento, enterados de su contenido, objeto y validez y demás efectos legales. Pero al final de cuentas es esto mismo, no les va a afectar que pongan la palabra bien enterados y va a tener la misma validez. Esto es el otorgamiento. Finalmente, la ratificación y aceptación. No es necesario que pongamos Juan ratifica, acepta. Pero no, con que señalamos que los otorgantes lo aceptan, ratifican y firman, ya completamos esa parte del cierre de la escritura pública, que sería como casi ya el cierre, la parte casi final. La ratificación y aceptación. Hay un debate de mucho tiempo que si se acepta, se ratifica y se firma, o si se ratifica, se acepta y se firma. El orden de esas dos palabras, no se enfrasquen en eso. Cualquiera de las dos formas que lo coloquen está bien, porque dependiendo de la interpretación van a tener razón o no. Hay quienes dicen que primero se ratifica porque me lo leyeron, entonces sí ratifico que yo dije eso y lo acepto. Hay quienes dicen, no, acepto eso y ratifico la aceptación que hice y después firmo. Como les digo, es una de esos debates sin sentido, porque al final de cuentas el orden en que coloquen si aceptan, ratifican o si ratifican y aceptan no va a invalidar su instrumento público. Y como señala que firman, pues firma la vendedora, firma la compradora en este ejemplo que tenemos. Después de ellas, firman ustedes precedido las palabras ante mí, acá,
y como les decía, si quieren le colocan el sello, si quieren no, porque es su protocolo, no es obligatorio colocarle el sello notarial. Orfa Oshla, buena, dígame. Después de las firmas del vendedor y el comprador, irían las firmas de los testigos, si hubieran, y del intérprete. Sí, así es. Y hasta Igual, hoy, ahí no, mire, ahí no sería tan obligatorio el orden, porque podrían firmar, pero si quiere, para tener un orden lógico, que sería lo más acertado, sí firman primero las partes, después los testigos, a menos que las partes no sepan firmar, en cuyo caso sí firmaría primero los testigos, ¿verdad? Los testigos a ruego, y colocarían su impresión dactilar aquellos que no, por los que firmaron. Ok. Y Pero de cada, digamos, de cada persona que lleva su testigo, ¿va la firma del testigo o no importa tampoco? Media vez. No, ahí sí le diría yo que tuviera, cuando usted usa testigos y son muchas las personas que van a firmar, independientemente sea una escritura pública o incluso un documento, un instrumento extraprotocolar, sí identifíquelos y trate de tener un orden lógico en las firmas que están poniendo, porque después se vuelve un problema, y como usted lo que busca es que no haya problemas de interpretación posterior, yo sí recomiendo siempre que hasta les pongan el nombre abajito de donde firmar. Y la calidad. Ok. Dicho eso, ahí tendríamos ya lo que es la estructura y la redacción de una escritura pública. Y ya nos quedaríamos viendo lo que son o lo que corresponde a las reproducciones de los instrumentos públicos, que es el tema que corresponde. No sé si hay alguna duda sobre las escrituras públicas aún, o estamos claros con esto. Así paso al siguiente. Maribel, y después... Ay, perdón, Lick, yo sé que hoy lo agarré de preguntadera, pero usted ya dijo que nos va a explicar el jueves con respecto al examen, pero yo tengo una duda aquí importante. Tenemos que practicar escrituras porque esto es parte del contenido para el examen. Ah, ok. La compañera Maribel me pregunta sobre lo que ya me habían preguntado del contenido del examen, que yo les comenté que el jueves les voy a decir, pero que todo lo que veamos hasta el jueves seguramente va a entrar. Y me pregunta si practican redacción de escrituras públicas, y yo les voy a decir que sí, porque es básicamente parte de la temática que estamos viendo ahorita. Entonces sí va a venir una parte de redacción. ¿En qué forma va a venir? Aún no lo sé, pero sí, compañero. Gracias, licenciado, le agradezco mucho. A la orden. Ahora, Doris, buenas noches de nuevo, cuénteme. Lick, usted mencionaba que si no pueden firmar, colocan entonces su huella, ¿verdad? Así es. Me surge duda, digamos, en el caso de que sea yo la notaria, ¿soy yo quien les escribe el nombre a mano o tiene que ser a máquina? No sé si eso es una formalidad o... No. Acuérdense, lo que señala la ley es que los instrumentos públicos podrán ser redactados a máquina o a mano. Eso quiere decir que si usted coloca datos a mano, pues tiene completa validez. Cuando firma un testigo, sí tengo que hacerlo constar en la parte final, digamos acá, en lo que es la ratificación y aceptación. ¿Por qué? Porque voy a señalar que lo aceptan, ratifican y firma por Juan Pérez o por el comprador, Luis González, de 20 y tantos años. Identifico, ahí hago como que fue una mini comparecencia del testigo de ruego o el testigo a ruego. Quien firma dejando la impresión, quien firma a ruego del comprador en virtud de que este no sabe o no puede firmar, y el cual deja la impresión dactilar de su dedo pulgar derecho, y entonces así lo identifico ahí. Si fueran los dos, pues con los dos hago lo mismo. Pero yo sí recomiendo, sobre todo si se van a colocar impresiones dactilares, que se les coloque el dato a la impresión dactilar para que no haya confusiones después. Pero no es que sea obligado, sino que simplemente se les coloque. Si se puede hacer a mano o a máquina, no importa. La cosa es que se pueda hacer. Muy bien, gracias. Ok, excelente. Darling, buenas noches, gusto saludarla. Hola, Lee, ¿qué tal? Bien, gracias. Lee, una pregunta. ¿Antes del examen nos dará algún repaso o algo así? Ya va a ser el 29.
dentro de Sí, 2 va a ser el semanas 29. y ya solo de clase solo nos queda hasta el día jueves. Solo tenemos hasta el jueves. Tendría que avisarles, déjenme ver, porque por cuestiones de tiempo ahí sí que en el trabajo, a veces no me da tiempos. Déjenme ver y les diría yo el jueves, déjenme ver porque tengo que ver cómo estoy de tiempos. Va, gracias, Lick. Ok, darling. Bueno, dicho eso, lo siguiente que nos corresponde ver se refiere a la forma de reproducir los instrumentos públicos. Ya vimos las escrituras. Ya esto ya lo tenemos. Déjenme que se abra si quieren. Bueno, entonces, dicho eso, lo siguiente que vamos a ver es la forma de reproducir los instrumentos públicos. Vamos a decir que los instrumentos públicos o la forma de reproducir los instrumentos públicos se refiere a todos aquellos mecanismos útiles para obtener una copia fiel de un instrumento público. Nuevamente aquí les llamo la atención a cuando se creó el código. Recuérdense que en ese tiempo no era tan factible tener una foto, una copia, como la tenemos ahora. Tenían que transcribirse, tenían que obtenerse en original. Entonces, ¿cómo garantizamos que efectivamente trasladamos toda la información de una hoja de protocolo que se queda en poder del notario a un documento que pueda tener o surtir efectos legales como si fuera el documento público original? De ahí que se crearon mecanismos a los cuales por regla o doctrinariamente se les ha llamado traslados, testimonios o copias. Y es a través de esos que se ha solventado esa situación de cómo utilizar un instrumento público o cómo poder hacer valer un instrumento público sin tenerlo en original, con un documento que tenga las mismas formalidades y los mismos requisitos de seguridad que el anterior. Y eso es lo que corresponde a la forma de reproducir los instrumentos públicos. Como les decía, son mecanismos que permiten la efectiva reproducción de los instrumentos públicos, pudiendo emitir desde el punto de vista doctrinario copias, testimonios y traslados. Sin embargo, por la hora que es, vamos a continuar con la forma de reproducir los instrumentos públicos el jueves en la siguiente sesión. Y ya el jueves nos platicamos, o yo creo que por aquí terminamos porque ya son las 8:30. En el chat les han subido lo que son los fragmentos de las diapositivas correspondientes a la estructura del instrumento público, pero también yo les voy a subir a la plataforma un video con mi clase, básicamente esta misma clase, pero haciendo la escritura pública. De hecho, déjenme ver, vamos a ver si lo logran ver. ¿Sí se escucha esto que coloqué? No, Lick. No, Lick. Vamos a ver. Accesorias y canceladas. Vimos algún modelo relacionado con los avisos de cancelación de escritura. Sí se escucha, Lick. Sí se escucha, Lick. Ok, excelente. Sí se escucha, En este material que voy a subir a la plataforma es un video. El material básicamente es esta explicación en otra, esta misma forma de elaborar el instrumento público, la escritura pública, pero explicada en otra forma por si por alguna razón no se me comprendió. Entonces, en esta, yo básicamente voy haciendo la escritura pública con ustedes. Se los voy a subir a la plataforma para que también ahí lo puedan ver por si algo se les pasó o quieren reforzar lo que ya vimos. Entonces, por eso les decía que no se preocuparan tampoco tanto por las diapositivas o si se miraban o no, porque este documento se los voy a subir yo para que lo tengan ustedes y puedan ver ahí en tiempo real, digamos, hacer una escritura pública. No le van a poner mucha atención a la sección y al año porque ya tiene un tiempito el video, pero creo que les puede servir bastante. Ahora, una vez que ya vimos eso y que ya les comenté, yo les agradezco mucho su atención, espero que pasen una excelente noche y nos platicamos el jueves en la siguiente sesión virtual. Gracias por su Buenas apoyo. Gracias, licenciado. Feliz noche. Gracias, Lick. Feliz noche.
Buenas noches. Licenciado. Sí, ¿quién habla? Carlos Marín. Cuénteme, Carlos. Licenciado, fíjese que en el Código Civil sí hay un artículo que habla. A ver, dígame, ¿cuál es? El artículo, bueno, dice, el artículo 997 dice, la administración de que habla el artículo anterior, creo que sería el 996 el que hablaría. El 996, pues ¿sabe qué es lo chistoso? No nos habló a nosotros, le habló al 997, hombre. Sí, hombre. Con él platicó, eso está buena, me gustó. La orden, Lick, feliz noche. Feliz noche. Buenas noches, Lick. Feliz noche.